Muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la estadística y esta vez tiene por título tablas de frecuencia simples. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos hecho nuestro estudio estadístico, ya sabemos cuál va a ser nuestro objetivo, hemos ido a hacer las entrevistas, es decir, hemos recolectado nuestros datos, viene la siguiente fase y es empezar con la organización de estos datos. ¿Listo? Entonces, ¿en qué los organizamos? En tablas de frecuencia. Existen dos tablas de frecuencia, las tablas de frecuencia simple, que son las que vamos a abordar en este video, y otro tipo de tablas, pero es cuando los datos ya están agrupados. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia simple? Pues lo que decíamos, es una forma de organizar un conjunto de datos. ¿Listo? Cuando ya los hemos depurado, tenemos el conjunto de datos, entonces vamos a organizarlos a partir de sus frecuencias, es decir, a partir del número de repeticiones que tengan. ¿Listo? Y la idea es que este tipo de tablas permite trabajar con dos tipos de variables, los que hemos visto en las clases anteriores. El primero es variables cualitativas y variables cuantitativas, de los dos tipos, tanto discretas como continuas. Entonces, ¿qué es lo que debemos ubicar cuando vamos a trabajar en un conjunto de datos y queremos trabajarlas y organizarlas en una tabla de frecuencia? Entonces, lo primero que hacemos es ubicar un x sub i. Un x sub i hace referencia a nuestro dato. Por ejemplo, si estamos preguntando por la edad, entonces el x sub i será 10 años, 15 años, 20 años, cada uno de esos resultados que nos arrojó nuestra encuesta. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada uno de esos datos que tenemos. La frecuencia acumulada lo que nos permite es ir sumando el dato con el dato anterior para ver si efectivamente cuando llegue a mi último dato puedo tener el total de datos. Las frecuencias relativas absoluta y relativa acumulada lo que nos permite es empezar a trabajar ya en términos de porcentajes. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es ubicarnos en una tabla. Inicialmente mira que tenemos un x sub i, listo, luego tenemos el f sub i que es nuestra frecuencia absoluta, luego tenemos acá nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia relativa absoluta y nuestra frecuencia relativa acumulada. Y lo que tenemos es acá, cada uno de los datos, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 18, 25, 2.5, de acuerdo a lo que estemos hablando, el número de veces que se repite cada uno de estos datos. Es decir, lo que hacemos es ir sumando cuántas veces está el 15 o cuántas veces está el 10, de acuerdo al dato. ¿Listo? Lo que sigue es ir acumulando, o sea, ir sumando. Entonces cojo mi primer valor que lo pongo igual y al otro sumo mi f sub 2 con el resultado anterior, el f sub 3 con el resultado anterior y así sucesivamente. ¿Qué debe ser importante? Mire, que este último valor que yo tengo acá en mi tabla, este último dato, debe corresponder exactamente con el número de datos que tengo. Es decir, que si el número de datos es 15, pues este número que me da acá al final de esta columna tiene que ser el valor número 15. Y acá lo que vamos a hacer es, cada uno de estos datos, irlo dividiendo entre n, es decir, entre el total de datos. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahorita que la f sub i se relaciona con f sub ir, hablando de la f minúscula, y f sub i mayúscula se relaciona con f sub ir mayúscula. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de aplicación para que podamos comprender de una mejor manera cómo es que organizamos nuestros datos. Entonces dice lo siguiente, mira. La empresa Tejiendo Feliz realizó una encuesta a sus trabajadores y en una de sus preguntas hacía mención al número de hijos que tenían. Los resultados obtenidos son los que están en la siguiente tabla. Con base en eso vamos a desarrollar nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarnos acá y permítanme un segundo, voy a agregar ahí la tabla para que todos la tengamos ahí a la mano. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarla por acá para que todos la tengamos. Entonces bien, empecemos a trabajar. ¿Qué es importante saber? Vamos a hacer una recapitulación de lo que hicimos en nuestra clase anterior también, cuando vimos algunos conceptos importantes de la estadística. Lo primero que definíamos era cuál era la variable. ¿Listo? En este caso la variable es la pregunta que nos están haciendo. La pregunta es ¿cuántos hijos tiene? Esa es la variable. ¿Listo? Ahora, ¿de qué variable o de qué tipo es la variable? Es una variable de tipo cuantitativa.
¿listo? Y está dentro de las cuantitativas discretas, porque esa no puede tomar un número decimal. ¿Cuántos hijos tiene? 5, 6, 7, 8, 2, 1 o 0, ¿listo? No puede tener usted 2 hijos y medio, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, una vez hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es organizar nuestro conjunto de datos. Lo que vamos a hacer es organizar nuestros datos acá en lo siguiente. Entonces acuérdense que lo primero que debemos identificar es quién es nuestro n. En este caso n es el total de datos. ¿Listo? ¿Cuántos datos tenemos? Si se fijan ahí en la tabla tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 columnas por 1, 2, 3 y 4 filas. Es decir que en total tenemos 20 datos. N es igual a 20. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar acá en la parte superior de la primera fila, primero, nuestro x sub i, nuestro f sub i, nuestro f sub i, nuestro f sub ir y nuestro f sub ir. ¿Listo? Acuérdense, importante que diferenciemos la minúscula de frecuencia absoluta con la mayúscula de frecuencia acumulada. ¿Listo? ¿Qué pasa? De aquí en adelante, a partir de cada clase, pues esta tabla va a empezar a nutrirse, a volverse más robusta, porque vamos a tener muchos más elementos para nuestra estadística descriptiva, y vamos a tener más elementos y herramientas para poder analizar un conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mire, acá en este x sub i organizamos los datos de menor a mayor, ¿listo? O sea, de acuerdo a lo que está ahí en nuestra tabla, que ustedes pueden evidenciar ahí, pues tenemos los datos desde el 1 hasta el 4. Entonces, el primer dato será 1, por acá tendremos 2, por acá tendremos el 3 y por acá tendremos el 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es, permítanme, a ver, miramos si podemos hacer acá algo para que esto se vea un poco más grande y ustedes tengan la posibilidad de ver mejor. Listo. Entonces, ¿cuántos unos hay? Entonces uno toma sus datos, los unos son los numeritos que están ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 veces que se repite, 5 veces que se repite nuestro 1. ¿Listo? Vamos a hacer algo acá. A ver, permítanme hago algo acá para que ustedes puedan evidenciar mejor el conjunto de datos. Necesitamos que todo el mundo siga como en la sintonía de los datos que tenemos. ¿Listo? Para que puedan hacer su cuenta y vean que efectivamente eso es lo que tenemos. Ahí yo creo que se ve un poco mejor que en esta. ¿Listo? Listo, entonces ahora sí. Ya que tenemos ese conjunto de datos, entonces miren, 1, 2, 3, 4 y 5 unos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cuántas veces se repite el 2. Entonces el 2 está 1, 2, 3, 4 y 5 también. Entonces por acá vamos a poner 5 veces el 2. Vamos a ver cuántas veces se repite ahora el 3. Entonces el 3 está 1, 2, 3, 4 veces. ¿Listo? Entonces acá ponemos nuestro 4. Y vamos a ver cuántas veces está el 4. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. ¿Listo? Entonces este es el número de repeticiones que tiene cada uno de los datos. Ahora, ¿qué hacemos? Ojo, ahora lo que hacemos es mirar nuestra frecuencia acumulada. Ojo, como su nombre lo dice, lo que hacemos es acumular. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces ahí? Pues lo que hacemos simplemente es empezar a sumar. Entonces, el primer dato va a ser el mismo, que en este caso va a ser el 5. Ahora, estos dos vamos a sumarlo. 5 más 5 nos da 10. Luego sumamos estos dos. 10 más 4 nos da 14. Y ahora sumamos estos dos. 14 más 6 nos da 20. ¿Listo? ¿Qué era importante? Lo que les decía hace un momento. Que este dato debe coincidir con este dato. Deben ser exactamente el mismo. Entonces, efectivamente, si el número coincide es porque tenemos todos los datos de nuestro estudio estadístico y vamos bien.
Ahora, ¿qué hacemos? Ojo, lo que vamos a hacer es identificar acá algo importante, y es que estas dos columnas se relacionan. Mire, esta columna va de la mano con esta columna. Mientras que las mayúsculas también van de la mano. ¿Listo? Entonces, estas dos van de la mano. Entonces, para trabajar con esta, debo tener en cuenta este conjunto de datos que tenemos ahí. Entonces, fíjense, lo que hacemos es 5 dividido entre 20. Luego 5 dividido entre 20. Luego 4 dividido entre 20. Y luego 6 dividido entre 20. Entonces acá tenemos dos posibilidades. La posibilidad 1 es que usted lo trabaje así como está, en forma fraccionaria. Pero si a usted no le gustan los fraccionarios, pues entonces también puede trabajarlo en forma decimal. ¿Listo? Simplemente para la forma decimal, pues usted tendría que dividir 5 dividido entre 20. Ah, bueno, 5 dividido entre 20, 4 dividido entre 20. Entonces acá, para que lo vean, 5 entre 20, ¿cuánto nos da? ¿Listo? Entonces eso nos da 0.25. Entonces acá tenemos, bueno, podemos tomarlo, hagámoslo en otro color para que lo vean. El 5/20 o el 0,25. ¿Listo? Acá nos va a dar también 0,25. 4 entre 20 nos va a dar un número o un valor diferente. En este caso es 4 entre 20. Nos va a dar 0.2. ¿Listo? Y 6 entre 20 nos va a dar 0.3. ¿Listo? Lo mismo hacemos con la siguiente columna, pero esta vez vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? 5 sobre 20, 5 sobre 20, 10 sobre 20, 14 sobre 20 y 20 sobre 20. ¿Listo? ¿Qué debe ocurrir? Pues que cuando hagamos esta última columna y dividamos, pues esto nos va a dar 1, esto nos va a dar 0.5, este nos va a dar 0.25 y esto nos va a dar 0,75. ¿Listo? Si lo hacemos ahí, 14 dividido entre 20, entonces obtenemos ahí 0.7. ¿Listo? 0.75. Bueno, lo que estamos indicando acá con esta columna, ¿qué es? Primero, que tenemos o que ya estamos haciendo un acercamiento al porcentaje. ¿Listo? Entonces acá tenemos el 25% de los datos o de las personas dijeron que tenían un hijo, 25% de las personas también tienen 2 hijos, un 20% tienen 3 hijos y un 30% tiene 4 hijos. ¿Listo? Digamos que la tendencia en este caso es a que las personas tengan 4 hijos, particularmente en esta empresa. ¿Listo? ¿Qué podemos decir? Podemos empezar a dar conclusiones. ¿Listo? Por ejemplo, que el 50% de las personas de la empresa tienen entre 1 y 2 hijos. ¿En qué me baso para decir esto? En esto que tenemos acá. ¿Listo? El 50%. El 70% de las personas tienen por lo menos 1 a 3 hijos. ¿En qué me baso para decir esto? ¿Listo? Entonces, esta tabla que ya tenemos organizada, fíjense que los datos los teníamos ahí aleatorios. Entonces, lo que nos está permitiendo, ¿qué es? Primero, organizar los datos. Fíjense que ya los tenemos de menor a mayor y ya tenemos un poco más de orden en esto. Y segundo, lo que nos está permitiendo es ya empezar a arrojar conclusiones con respecto a nuestro estudio estadístico. Entonces, espero que hayan entendido. Este tema es supremamente importante a la hora de hacer un estudio estadístico, que lo hayan comprendido, que lo puedan aplicar en sus clases de estadística. Si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, déjenme un comentario positivo. Recuerden, las matemáticas son muy sencillas. Sean felices, nos vemos en la siguiente clase.